Hola, les saluda Alejandrina Miret Martínez Ceballos, alumna de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula 22009022 y estoy cursando el módulo Protección Internacional en Derechos Humanos. Este módulo es asesorado por el maestro José Luis Gaona Esparza y el reto que presento para acreditar la materia es un video con detalles del proceso judicial y la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco versus el Estado mexicano por el delito de desaparición forzada. A continuación, expongo un contexto de los hechos que derivaron en la desaparición del citado personaje. Rosendo Radilla Pacheco fue un líder político, social y autor de corridos que entre 1955 y 1956 sirvió como presidente municipal de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Y fue activista también. Como defensor de la clase obrera y campesina, promovió la autonomía colectiva, cuestionó el monopolio de la tierra y el reparto agrario. Claramente era alguien que incomodaba al poder en turno, pues según documentos que obran en poder del Archivo General de la Nación, era sospechoso de apoyar el movimiento de la llamada Guerra Sucia promovida por Lucio Cabañas para defender los derechos de los trabajadores y campesinos. Rosendo fue víctima de espionaje, así lo prueban documentos de la entonces Dirección Federal de Seguridad, con informes detallados que eran dirigidos al presidente en turno. Es así como el gobierno conocía todos sus movimientos, a dónde iba, con quién se reunía y qué conversaba. Un 25 de agosto de 1974, mientras se trasladaba con su hijo de 11 años a bordo de un camión de Chilpancingo a Atoyac de Álvarez, Guerrero, la unidad de pasajeros tuvo que detenerse en un retén militar. Rosendo fue privado de su libertad por un grupo de militares a quienes les preguntó bajo qué cargos lo detenían y ellos respondieron que por componer corridos a Lucio Cabañas. El detenido fue llevado al excuartel militar de Atoyac y ahí fue la última vez que se le vio. Es evidente que durante años la demanda de los familiares para que fuera presentado con vida o conocer su paradero fue ignorada por la autoridad local, la estatal y la federal, pues hechos similares, es decir, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de personas que simpatizaban con el movimiento obrero campesino, continuaron registrándose a lo largo del tiempo. Los familiares de la víctima interpusieron diversos recursos a fin de que se investigaran los hechos y se sancionara a los responsables. La causa penal fue dirigida a la jurisdicción penal militar, pero no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. Pero aquí vemos que se agotaron todos los recursos de jurisdicción interna en el país donde se cometieron los delitos. Es así que 22 años después de su desaparición, los familiares del señor Radilla pudieron someter una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigara los hechos y tratar de conocer la verdad y el paradero de la víctima. El 12 de octubre de 2005 se emitió un informe de admisibilidad por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 27 de julio de 2007 se expide un informe de fondo de acuerdo al reglamento de la CID. El caso se remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 13 de marzo de 2008. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las víctimas expusieron a la Comisión en su escrito sus peticiones, especificando los derechos vulnerados tanto para Rosendo Radilla Pacheco como los familiares. El Estado contestó con 4 excepciones preliminares, las cuales fueron desestimadas, pues alegaban la incompetencia de la Corte por razón de haberse adherido a la Convención Americana y haber reconocido la competencia contenciosa de la Corte y firmado la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, todos estos instrumentos con posterioridad a la fecha en que ocurrieron los hechos. Esa era su justificación. Al respecto, la Corte explicó que el delito de desaparición forzada de personas es un delito que continúa vigente y se sigue cometiendo. Y es que la caracterización pluriofensiva y continuada o permanente de la desaparición forzada se reconoce a nivel internacional desde antes de la creación del tratado de este instrumento que se llama Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas,
Y entonces se señalan elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada, pues la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de estos, y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada. La Corte Interamericana es competente en los términos del artículo 62.3 de la Convención para conocer el presente caso en razón de que México es Estado parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998. Asimismo, el Estado ratificó la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas el 9 de abril del año 2002. Pues en su contestación de la demanda, el Estado efectuó un reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional al vulnerar diversos artículos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, también al incurrir en una demora injustificada en las investigaciones por la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco, en la localización de sus restos y en la identificación de los probables responsables de los hechos delictivos. Como parte del proceso se sometieron diversas pruebas a consideración, el tribunal las valoró, admitió las pruebas pertinentes que fueron presentadas oportunamente, se valoraron las declaraciones escritas, los affidavits de las presuntas víctimas, de la prueba testimonial y el pericial. Se determinó a las presuntas víctimas, las cuales fueron nombradas en el momento procesal oportuno dentro de la demanda que se presentó ante la comisión. Se llevaron a cabo las audiencias, se escuchó a las partes involucradas. La Corte se basó en el artículo 63.1 de la Convención Americana para disponer las medidas tendientes a reparar los daños ocasionados a las víctimas y declaró que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la vida en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. Por la violación, también es responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las señoras Tita, Andrea y Rosendo, todos de apellidos Radilla Martínez. Y el Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1 y 3 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas respecto de la tipificación del delito de desaparición forzada de personas. La Corte dispuso de diferentes medidas. Entre ellas, declaró que la sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas constituye per se una forma de reparación. Estableció que el Estado mexicano deberá conducir eficazmente la investigación y, en su caso, agilizar los procesos penales que se tramiten en relación con la detención y desaparición forzada del señor Radilla, continuar con la búsqueda y localización inmediata, adoptar reformas legislativas pertinentes en el Código de Justicia Militar y también en el Código Penal Federal para hacerlas compatibles con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y con la Convención Americana de Derechos Humanos. Se determinó que se publicara en el Diario Oficial de la Federación toda la sentencia y también hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos, una semblanza de la vida del señor Rosendo Radilla Pacheco, brindar atención psicológica y o psiquiátrica a los familiares, a las víctimas. Se determinó pagar unas cantidades que fueron fijadas en la sentencia. Y yo, para concluir, quisiera comentar que esta sentencia marca un precedente muy importante en México, debido a que fue la primera vez que se declara al Estado como responsable de un crimen atroz como lo es la desaparición forzada. La decisión de la Corte IDH ayudó a visibilizar en México este delito como un delito grave propiciado por la autoridad, que es la que debe ser garante de los derechos humanos
Y esto a su vez ha permitido que se legisle para hacer compatible esta normativa con la Convención Americana de Derechos Humanos y los tratados internacionales en la materia. Es también relevante que se hayan desclasificado los archivos para conocer de primera mano el contexto en que se cometieron los agravios a las víctimas y los delitos que se cometieron en contra de ellos, y así asegurar que las víctimas no sean olvidadas, que no haya impunidad y que los responsables rindan cuentas y se repare el daño. El hecho de que el Estado mexicano se adhiriera a la Convención Americana de Derechos Humanos en 1981 y que se haya ratificado la competencia contenciosa de la Corte en 1998, ambos con posterioridad a los hechos de desaparición forzada, tortura o asesinato, no significa que estos no hayan ocurrido y que sea una justificante para que no se investiguen, pues es grave el carácter continuo o permanente de este delito. Sin más por el momento, muchas gracias.